En las sombras de un palacio castellano, una reina legítima pasó casi 50 años encerrada mientras su imperio naciente conquistaba el mundo. Como una hija de los reyes católicos, terminó convertida en prisionera de su propia sangre. Esta es la historia que nadie te contó completa. En el año 1479, en la ciudad de Toledo, nació una infanta que nadie imaginaba que cambiaría el destino de España. Juana, tercera hija de Isabel y Fernando, llegó al mundo en un momento de gloria para los reyes católicos, quienes acababan de consolidar su poder. Sin embargo, su destino ya estaba sellado por alianzas matrimoniales. Juana creció recibiendo una educación excepcional para su época: latín, música, filosofía. Pero desde joven mostró un carácter apasionado y una indiferencia religiosa que preocupaba a su madre Isabel. Mientras sus hermanos mayores morían uno tras otro, el destino la empujaba hacia el trono. En 1496, a los 17 años, Juana fue enviada a Flandes para casarse con Felipe de Habsburgo, conocido como Felipe el Hermoso. El matrimonio sellaba una alianza contra Francia, pero pronto reveló su lado oscuro. Felipe era infiel, ambicioso y controlador. Los celos de Juana se volvieron legendarios. Ataques de ira, intentos de agresión a rivales. Felipe la humillaba públicamente y controlaba su dinero. Aún así, nacieron 6 hijos, entre ellos el futuro Carlos. La muerte sucesiva de su hermano Juan, su hermana Isabel y su sobrino Miguel la convirtió en heredera. En 1504, al morir Isabel la Católica, Juana fue proclamada reina de Castilla junto a Felipe. Pero el poder real nunca llegaría a sus manos. Una muerte repentina lo cambiaría todo. Y comenzaría el viaje más macabro de la historia. Felipe el Hermoso solo reinó meses en Castilla, pero su ambición y muerte repentina desataron una tormenta que atraparía a Juana para siempre. En 1506, Juana y Felipe desembarcaron en España. Las cortes los juraron como reyes. Felipe, sin embargo, negociaba en secreto con Fernando el Católico para quitarle poder a su propia esposa. Las peleas eran constantes. Felipe intentaba apartar a Juana de los asuntos de Estado, mientras ella reclamaba su derecho como reina propietaria. Fernando y Felipe firmaron un acuerdo que dejaba a Juana marginada por enfermedad. Ella protestó, pero su voz fue silenciada. El 25 de septiembre de 1506, tras jugar a la pelota y beber agua fría, Felipe enfermó y murió en solo días en la casa del Cordón de Burgos. Tenía solo 28 años. Juana, embarazada de su 6º hijo, quedó devastada. Juana cuidó personalmente a Felipe en su agonía. Tras su muerte, se negó a separarse del cuerpo. Ordenó embalsamarlo y lo veló obsesivamente. Lo que vino después superó cualquier pesadilla. Una reina embarazada decidida a cumplir el último deseo de su marido, llevando su cadáver por los caminos de Castilla. Una procesión nocturna, un ataúd que nunca se detenía y una reina que se negaba a dejar marchar a su amor muerto. El viaje que selló su leyenda. Meses después de la muerte, Juana ordenó desenterrar el cuerpo de Felipe en la Cartuja de Miraflores para llevarlo a Granada, como él había deseado. El cortejo avanzaba solo de noche, con antorchas. Juana viajaba al lado del féretro abierto en ocasiones, mirando el rostro embalsamado. Según las crónicas, Juana prohibía que mujeres se acercaran al ataúd, temiendo que tentaran a su marido incluso muerto. Durante casi 8 meses, el cortejo recorrió pueblos de Castilla. La visión de la reina con el cadáver generaba murmullos y miedo entre el pueblo. Fernando el Católico intentó detenerla, pero Juana resistió. El cuerpo permaneció con ella mientras negociaba su propio destino. El viaje terminó en un lugar inesperado, donde comenzaría su verdadero calvario. En 1509, una reina fue confinada en un palacio convertido en prisión. Su padre la declaró incapaz, pero ¿era realmente loca? Fernando regresó de Nápoles y decidió que Juana debía ser encerrada en Tordesillas por su bien y el del reino. En febrero de 1509,
Juana llegó a Tordesillas acompañada del ataúd de Felipe, que fue depositado en el convento cercano. Bajo vigilancia del marqués de Denia, Juana vivía en aislamiento. Se negaba a cambiarse de ropa, comía poco y pasaba horas junto al féretro. Su hija menor, Catalina, permaneció con ella durante años, siendo testigo del sufrimiento de su madre. Las historias de su locura se extendieron. No se aseaba, gritaba, hablaba con el cadáver. Pero muchos nobles veían en ella una amenaza política. La muerte de Fernando en 1516 cambiaría todo y traería a un nuevo carcelero, su propio hijo. En 1520, los comuneros se alzaron en nombre de la reina encerrada. Por un breve momento, Juana tuvo la oportunidad de recuperar su trono. Al morir su padre, Juana se convirtió nominalmente en reina de Aragón y Navarra también. Pero nadie se lo comunicó durante meses. Su hijo Carlos llegó de Flandes para reclamar el poder. Visitó a su madre en Tordesillas y confirmó su incapacidad. Los rebeldes pidieron a Juana que los encabezara contra Carlos. Ella escuchó, pero se negó a firmar documentos que pudieran desatar una guerra civil. Tras la derrota de Villalar, los comuneros fueron aplastados. Juana regresó a su encierro más estricto. En 1525, Carlos ordenó trasladar secretamente el cuerpo de Felipe a Granada. Juana nunca lo volvió a ver. A partir de entonces, su aislamiento se volvió absoluto. Una reina legítima vivió en un palacio vigilado por guardias, mientras su hijo gobernaba un imperio donde nunca se ponía el sol. Juana pasaba los días en oración, música y silencio. Los marqueses de Denia controlaban cada visita y cada salida. Carlos ordenó que la obligaran a recibir sacramentos, incluso por la fuerza si era necesario. En 1525, su hija Catalina fue apartada de ella para casarse. Juana perdió su último consuelo. Con el paso de los años, su salud física y mental se deterioró. Sufrió depresiones profundas y episodios de agitación. Mientras tanto, Carlos V conquistaba Europa y América en nombre de su madre, que seguía siendo la reina titular. Solo la muerte pondría fin a su largo cautiverio. ¿Estaba Juana realmente loca? ¿O fue la excusa perfecta para que padre, marido e hijo le robaran el trono? Los celos extremos y la melancolía tras la muerte de Felipe son innegables. Posible trastorno afectivo o estrés postraumático. Fernando y Carlos usaron el relato de su locura para justificar la regencia y el encierro. Documentos muestran que exageraron sus síntomas. Algunos cronistas la describen lúcida en momentos clave, capaz de razonar sobre política. Muchos preferían a un rey hombre y extranjero antes que a una reina fuerte y apasionada. Hoy los historiadores debaten: víctima de machismo político o de una mente frágil. El 12 de abril de 1555, todo terminó. Tras casi medio siglo de encierro, Juana murió un Viernes Santo. Su cuerpo finalmente descansó junto al de Felipe, pero su historia sigue viva. A los 75 años, debilitada, Juana recibió los sacramentos y falleció en Tordesillas. Su cuerpo fue llevado a Granada y enterrado en la Capilla Real, al lado de Felipe, Fernando e Isabel. Carlos V y luego Felipe II construyeron España sobre los derechos que le negaron a ella. Pinturas como la de Pradilla inmortalizaron su imagen romántica y trágica. Juana nunca gobernó, pero su sangre corrió por los reyes de Europa. ¿Locura o la mayor injusticia dinástica? El misterio permanece. Gracias por acompañarnos en esta historia de amor, poder y traición. ¿Qué opinas tú? ¿Víctima o realmente loca?